Llegamos a los 200,000 suscriptores y tal como sucedió cuando alcanzamos 100,000, tenemos un video de celebración con 100 datos curiosos de Saint Seiya, pero no pienses que son los mismos que viste en aquel video, porque con Caballeros del Zodiaco siempre hay datos nuevos que te terminan sorprendiendo, y aquí te presento otra centena completamente diferente. Pero antes de comenzar les tengo una sorpresa. Para este video especial he invitado a varios amigos que a continuación se van a presentar. Hola, yo soy Mao de CDZMX. Yo soy Nicolás de Leo, del Templo de Ateneo. Hola, yo soy Jade, cantante oficial de Openings y Endings. Yo soy Semilla Maligna. Yo soy Saga Gamer. Yo soy Armando Larumbe. Yo soy Noventa Suki. Yo soy Luis Ars. Yo soy Androli. Nosotros somos Ceci y Santi de Rayo Confuso. Yo soy Atena Nocento. Yo soy el tío Quique de Pura Chilena. Yo soy Sumalex. Y yo soy Cal, y estas son... ¡Felicidades de Saint Seiya! ¡Felicidades a Jalil! 1. Aunque originalmente la serie se planeó para un máximo de 2 temporadas largas, con un total de 47 episodios, se hizo necesaria una tercera para terminar de contar la saga del santuario, dando así los 73 episodios que esta abarca. Posteriormente, debido al éxito causado por la batalla de las 12 casas, la serie terminaría extendiéndose por 2 temporadas más, en las que se presentaría la saga de Poseidón con sus arcos argumentales de Asgard y el templo submarino. Así es, amigos míos, Asgard no es una saga independiente, sino la primera parte de la de Poseidón, con lo que se completaron los 114 episodios que integran la serie clásica. Número 2. Una de las cosas que resultan evidentes de la adaptación del anime es la modificación del diseño de las armaduras. Sin embargo, lo que pocos saben es que en un inicio sí se consideró usar en el anime la forma en la que lucían en el manga, tanto así que incluso se crearon los artes conceptuales al estilo de Shingo Araki, pero con el diseño creado por Masami Kurumada. 3. Y hablando de modificaciones en las armaduras, es bien sabido que este cambio al final fue hecho por petición de Bandai, siendo que incluso ellos mismos enviaron sus propuestas tal como se observa en esta imagen, donde vemos sus prototipos para las armaduras del Fénix y Pegaso, en la que el primero recuerda mucho a Perseo de la mitología griega y en el caso del Fénix, menos mal que esa idea se descartó para el anime, aunque para las figuras vemos que insistieron en su estilo. 4. Una de las primeras ideas de Masami Kurumada para la historia de Saint Seiya fue que el protagonista fuera el hijo del dueño de un dojo en el centro de Tokio, cuyas aventuras comenzarían tras encontrar muerto a su padre. Aunque la historia fue desechada, probablemente algo de eso se coló en el spin-off Saint Yasho, del que se sabe que Kurumada aportó algunas ideas, donde la protagonista es precisamente hija del dueño de un dojo. 5. Inicialmente, el nombre del protagonista de la serie, Seiya, se escribiría con estos kanjis, cuyo significado literal es flecha sagrada. Sin embargo, el autor decidió cambiarlos por estos otros que, aunque se leen igual, el significado cambia un poco, siendo este flecha estelar o flecha de las estrellas. Dicho cambio, según el propio autor, lo llevó a cabo debido a que el primer significado transmitía mucha pureza y no armonizaba con la personalidad apasionada que deseaba otorgarle al protagonista. Ya que mencionamos el significado del nombre del protagonista, en el manga, Masami Kurumada hace un guiño a esto con la pijama de estrellas de Seiya, y uno todavía más claro con la imagen de una flecha atravesando una estrella que observamos en sus tenis. 7. Y siguiendo con el tema del personaje principal, ya iniciado el manga, el maestro Kurumada planeaba darle a Seiya un coprotagonista, el cual sería ni más ni menos que Yabu del Unicornio, razón por la cual lo vemos destacar mucho al principio de la historia. Dicha relación sería algo similar a la de Goku y Vegeta de Dragon Ball, siendo estos una especie de compañeros y rivales. Al final, el autor decidió enviar a Yabu al grupo de santos de bronce secundarios debido a que su personalidad era muy similar a la de su protagonista. 8. La técnica Pegasus Ryuseiken o Meteoros de Pegaso está inspirada en la lluvia de estrellas proveniente de la constelación de Leo, conocida como las Leónidas. Este detalle confirma cómo inicialmente Kurumada pensaba establecer al protagonista de la historia bajo la constelación de Leo, aunque no precisamente para ser un caballero dorado. 9. El lugar de entrenamiento de Shiryu no se llama las 5 viejas montañas o los 5 viejos picos como tradicionalmente lo conocemos. ¿Así que eres discípulo del anciano maestro de las 5 viejas montañas? Desde que nos conocimos en los 5 picos hemos sido condenados a pelear. El nombre correcto es pico o montaña de los 5 ancianos, pues esa es la traducción correcta de la palabra Goroho. Este lugar es llamado así ya que, de acuerdo con sus habitantes, desde la distancia da la impresión de ver sentados a 5 ancianos uno al lado del otro. Número 10.
¿Recuerdas la escena donde Hyuga rompe el glaciar eterno para obtener su armadura? Pues originalmente esta escena el autor la había imaginado para Seiya, como parte de su entrenamiento. Sin embargo, al final la descartó, pero no la desechó por completo, pues como resulta obvio terminó usándola para el Caballero del Cisne. 11. El drama de Hyuga bajando a visitar el cadáver de su madre en el barco donde naufragó está inspirado en la película Ninja Bugeicho, en donde un personaje de nombre Iwana también bajaba a visitar a su madre fallecida, quien se encontraba en el fondo de un lago. 12. Todos los protagonistas de la historia tuvieron un interés amoroso, con la excepción de Hyuga, lo cual podría reforzar lo que se dice en el manga sobre que este personaje padece complejo de Edipo. Curiosamente, Toei se esmeró en crearle una pareja, Eri en la primera película y Freya en la batalla en Asgard, aunque al final no se quedó con ninguna. Por su parte, en el manga, lo más cercano de un interés amoroso que tuvo Hyuga fue una chica que apareció durante el segundo capítulo especial. ¿Y cómo es que se llamaba? Sospechosamente su nombre era Natasha, justamente como se llamaba su madre. 13. Al comienzo de la historia, las cadenas del Caballero de Andrómeda no tenían los extremos en forma de círculo y triángulo que observamos habitualmente. De hecho, pareciera que a propósito evitaban mostrar dichos extremos, pues no los podemos observar en ninguna viñeta antes de la llegada de Ikki, ni siquiera durante la pelea contra Yabu. El único momento en que el extremo de una cadena se logra ver es cuando Seiya intenta resucitar a Shiryu, pero es curioso que en la versión más reciente del manga, la Final Edition, esa parte del dibujo fue borrada. 14. De acuerdo con el propio Shun, la isla de Andrómeda, su lugar de entrenamiento, tuvo su origen luego de que un volcán de Etiopía hiciera erupción. Curiosamente, según el mito griego, Andrómeda era una princesa etíope hija de los reyes Cefeo y Casiopea. 15. Y hablando de mitología, seguro que ya notaste otra curiosidad, pues el padre de la princesa Andrómeda, Cefeo, justamente está representado en la armadura que viste el maestro de Shun, tanto en el anime como en el manga. 16. Aunque los fans discrepan sobre quién es el más fuerte de entre los 5 protagonistas, para el autor de la obra no hay duda de que este título se lo lleva Ikki de Fénix, pues no solo lo declaró en una, sino en 2 ocasiones distintas. La primera fue en una entrevista publicada en la revista Saint Seiya Jump Call Selection número 3, y la segunda en la Fig-O número 109, en donde incluso mencionó que es debido a que Fénix es el más fuerte de los Santos de Bronce que el nombre de Ikki significa el más brillante. 17. El parentesco de hermanos que Kurumada le dio a Ikki y Shun fue con el propósito de que la entrada del Fénix, en la que este ataca al Caballero de Andrómeda, se notara más violenta y causara una mayor impresión al revelarse que se trataba de su propio hermano. Es decir, al inicio no los había concebido como tal, llevando a cabo la modificación al tiempo de llegar a esa parte de la historia. El puño fantasma del Fénix fue implementado por parte del autor como un recurso para poder conocer y explorar el pasado de los personajes, o determinado contexto de estos, sin tener que cortar el ritmo de la historia desviándose de la trama principal. 19. La personalidad de Ikki, afectada psicológicamente después de su estadía en la Isla de la Muerte, fue inspirada en la película de 1978 The Deer Hunter, en la que sus protagonistas regresan a casa con serios daños psicológicos luego de haber participado en la guerra de Vietnam, en la que fueron capturados y torturados tanto física como mentalmente. 20. La razón por la que Toei Animation no adaptó la batalla entre Ikki y Shaka, que aparece en el manga durante el arco de los Caballeros Negros, fue sencillamente porque dicha historia no existía en ese entonces, ya que este capítulo especial del manga fue publicado el 24 de febrero de 1987, mientras que los capítulos del anime correspondientes a ese arco se presentaron entre el 6 de diciembre de 1986 y el 31 de enero de 1987. Y no fue hasta una posterior compilación del manga que el capítulo especial de Shaka se agregó en el lugar cronológico que se lee actualmente. 21. La duración del entrenamiento de los Caballeros de Atena es de máximo 6 años. La prueba la podemos ver en Seiya, quien entrenó dentro del propio santuario, el cual tuvo su batalla final por la armadura al cabo de esos 6 años. Y también en Ikki, quien pasados 6 años recibió su última oportunidad para matar a su maestro y poder ganar la armadura. Aunque claro, no es necesario ocupar todo ese tiempo, pues algunos aspirantes, como pasó con Hyuga, pueden ser nombrados caballeros en un periodo menor. 22. Hablando de obtener armaduras, de entre los 5 protagonistas fue únicamente Seiya quien ganó su ropaje sagrado en un combate final, porque todos los demás lo hicieron mediante pruebas. Shiryu debía invertir la corriente de la cascada, Hyuga romper el glaciar de los hielos eternos, Shun superar el reto de la muerte con cadenas e incluso Ikki, tras vencer a su maestro, debía enfrentar una prueba adicional teniendo que viajar al volcán de la isla para recuperar la armadura a manos de los Caballeros Negros. 23. De entre los 5 protagonistas, tanto Hyuga
Hyoga como Ikki sabían que Mitsumasa Kido era su padre antes del comienzo de la historia, con la diferencia de que el Fénix se enteró al final de su entrenamiento por boca de su propio maestro, mientras que Hyoga lo sabía desde antes de comenzar a entrenar y de hecho tuvo la oportunidad de conocerlo en persona antes de ser enviado al orfanato. 24. De la mano con lo anterior, existe la teoría de que Mitsumasa fue el causante de la muerte de todas las madres de sus hijos, pues además de que es mucha coincidencia que hayan muerto a la par casi una centena de mujeres, cuando Hyoga lo conoce en persona, casualmente luego de salvarse del naufragio en el que su madre murió, su padre ni siquiera le dirige la palabra y lo envía al orfanato con sus hermanos, lugar del que posteriormente serían enviados a entrenar para obtener sus armaduras. 25. Esta curiosidad es una que recién se dio a conocer. En el rediseño de las armaduras que se hizo para el anime, se pensó que los cascos de los caballeros de bronce representaran a los animales de sus constelaciones. Para el caso de Ikki, su diseño fue como lo conocemos debido a que, ya que el Fénix es un ave, el casco observado desde atrás tiene la apariencia de un huevo. Esto fue revelado por la propia diseñadora de los personajes, Michi Himeno. 動物のヘルメットもありかもということでフェニックスは後ろから見ると分かるんですけど鳥さんだからと見たって 26. El torneo galáctico que enfrentó a los Caballeros de Bronce al inicio de la historia originalmente tenía como fecha de inicio el 28 de enero de 1986, esto según se observó en el capítulo 7 del manga publicado en la revista Weekly Shonen Jump. Posteriormente, en el primer tomo recopilatorio, dicha fecha se cambió al 10 de septiembre de ese mismo año para luego, en la versión más reciente del manga, ser eliminada por completo. 27. A pesar de que todos regresaron a Japón y la mayoría participó en el torneo, ninguno de los protagonistas lo hizo por lealtad a la Fundación Grad y tampoco para ganar la armadura de Sagitario, pues ella regresó por su hermana y por esa misma razón se sintió obligado a participar en el torneo. Shiryu fue enviado de regreso por Doko sin saber exactamente por qué. Hyoga recibió la orden del santuario para matar a los otros caballeros de bronce. Shun regresó para reencontrarse con Ikki y el propio Santo del Fénix volvió en busca de venganza. Es por esta razón que al final Hyoga nunca se decidió a matarlos, ya que no percibió verdaderas intenciones de su parte por faltar a las leyes de los caballeros. 28. La razón de que las armaduras de los protagonistas tengan accesorios como cadenas, plumas o escudos fue inspirada en las películas de James Bond, en donde se observa a los agentes secretos extraer rápidamente sus artilugios para auxiliarse durante sus misiones. 29. La versión 2 de la armadura de Pegaso inicialmente incluía una protección para la entrepierna, ya saben, hay que proteger las partes vitales. Sin embargo, cuando se compiló el tomo 3 del manga, Kurumada cambió el diseño dejando esa pieza únicamente como una especie de cinturón. Número 30. Los nombres de los tres caballeros de acero hacen una alusión a los elementos correspondientes de sus armaduras mecánicas, siendo que Daichi significa literalmente tierra, Sho es el verbo de volar y Ushio significa marea o corriente de agua. 31. En el manga, durante la batalla de Hyoga contra Babel, las técnicas especiales de ambos son mencionadas en los idiomas nativos de los combatientes, siendo el Korotny Smerch en ruso para Hyoga y el Fotiarou Fictra en griego para Babel. Curioso es también que ambas técnicas sean opuestos exactos, ya que Korotny Smerch significa tornado de hielo, mientras que Fotiarou Fictra significa tornado de fuego. 32. En el manga, durante la pelea entre Shiryu y Argol, se deja entrever que desde un inicio el Caballero de Dragón era más fuerte que el Santo de Plata, pero no pudo demostrarlo debido a la desventaja que suponía el escudo de Medusa, el cual no le permitía atacar adecuadamente ni con todo su poder. Por el contrario, en el anime se dio a entender que su victoria fue principalmente gracias al poder extra infundido por Atena. 33. Si bien la censura de Saint Seiya en Estados Unidos no es novedad, es interesante que durante la pelea de Shiryu contra Argol decidieron cambiar el color de la sangre en los ojos del Caballero del Dragón por una tonalidad verde brillante, con lo que quizá pretendían dar a entender que se trataba de lágrimas. Curioso es que para el remake en CGI hicieron exactamente lo mismo con Shiryu, cambiando la sangre de roja a verde, pero ahora durante su batalla contra Shura. En el episodio 29, cuando Kiki se recuesta en la cama, solo la mitad de su cuerpo cabe en ella, pero en un instante después, ahora es la cama la que le queda grande. 35. En el manga, cuando Ikki se enfrenta a Dante y Capella y traza la línea de la vida y la muerte con su pie, recuerda mucho a la manera en que Ayakos de Garuda lo hace con su cruz al ejecutar su técnica Garuda Flap. 36. Y ya que mencionamos a estos caballeros de plata, la construcción del personaje Dante de Cerbero está inspirada en el poeta Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia, pues no solo Kurumada tomó el nombre para el Santo de Plata, sino la nacionalidad italiana de este para atribuirla a su personaje. Y demás está decir que su armadura Cerbero
Cerbero también toma referencias de este escrito. 37. Hablando de la armadura de Cerbero, esta es una de las pocas que no está inspirada en una constelación de la vida real. Cierto es que antiguamente esa constelación existía, pero en la actualidad sus estrellas forman parte de la constelación de Hércules. Número 38. La escena en que Capella es afectado por el puño fantasma de Ikki contiene un error en la versión animada, pues mientras ahí se muestra que al morir el Caballero de Plata no tiene sus manos, en el manga se deja en claro que eso solo sucedió en su mente, y ningún disco real reapareció para cortarlo, ya que el único que sí vuelve se clava en el suelo delante suyo. 39. En el manga, los caballeros deben dejar una carta con sus símbolos sobre los cadáveres de aquellos a quienes han derrotado. En el anime, este recurso se omitió, salvo la vez en que Django lanza esta carta a Ikki como señal de que, según él, pronto acabará con su vida. 40. Durante la primera aparición de Yune en el manga, observamos que esta no llevaba ninguna prenda debajo de su armadura, y si a esto le sumamos el látigo que lucía, prácticamente estamos viendo a una dominatrix. Esto no es casualidad, pues el nombre de Yune está inspirado en el título de una revista japonesa cuya temática es el yaoi y el sadomasoquismo, revista que entrevistó a Masami Kurumada y a la que este prometió crear un personaje que llevara su nombre. Por cierto, más adelante el diseño de Yune sería modificado mostrándose un poco más cubierta. 41. Cuando Torime le muestra las 12 casas a los caballeros de bronce, vemos que en el nombre de la casa de Capricornio aparece un error de ortografía, pues en lugar de decir Capricornus se lee Caricornus. 42. La forma Object de la armadura de Géminis está inspirada en el diseño de los Asuras, deidades antagónicas del hinduismo y budismo que compiten por el poder con otras deidades llamadas Devas. Por esa misma razón, este caballero dorado originalmente se llamaría Shura, nombre que finalmente se le otorgó al santo de Capricornio. ¿Te habría gustado que tuviéramos a Shura de Géminis? 43. En un inicio, Kurumada había planeado que Ayoria fuese solo un personaje incidental que aparecería al principio de la historia. Sin embargo, con el tiempo decidió reutilizarlo, dándole el estatus del Caballero Dorado de Leo. 44. Y hablando del Caballero de Leo, en el anime observamos que afuera de este templo se hayan colocadas 2 estatuas en forma de león. Dichas estatuas podrían representar a los leones Fu, animales míticos de la tradición budista que suelen colocarse justamente afuera de los templos para servir como protectores. Pero, ¿sabías que existe la teoría de que estos leones representarían más bien a los 2 leones gigantes que poseía Kaiser, el anterior santo de Leo? Curiosamente, estos leones eran un macho y una hembra, al igual que los leones Fu mencionados antes, los cuales suelen ser una pareja. 45. Los Caballeros de Plata, que eran discípulos de Shaka, Shiva de Pavo y Agora de Loto, fueron diseñados por el propio Masami Kurumada a pesar de ser personajes exclusivos del anime. De hecho, el nombre original que el autor les dio a estos personajes fue Anaritsu y Ragora respectivamente, nombres que evidentemente fueron modificados por el equipo de producción de la serie. Asimismo, el hecho de que fueran Caballeros de Plata y discípulos del Caballero de Virgo también fueron ideas del propio Kurumada. 46. La técnica del misopetámenos con la que Doko es capaz de conservarse joven bajo un cascarón de anciano fue adaptada por parte de Kurumada de otro de sus mangas, Fuma no Kojiro, particularmente de unas espadas sagradas llamadas Ogonken y Furi Kansan, las cuales tenían la capacidad de rejuvenecer. 47. Cuando Hyuga se levanta para lanzar su ataque final contra Milo, vemos que la imagen de su maestro Camus aparece frente a él para luego desvanecerse y ser Milo a quien se observa. Esto resulta curioso si consideramos que originalmente Milo iba a ser el maestro de Hyuga, pero luego Kurumada cambió el personaje y resultó ser el santo de Acuario. De manera que lo que vemos aquí parecería ser una referencia a ese hecho, aunque de manera inversa. 48. Y ya que mencionamos la primera aparición del maestro de yoga, en la versión original este afirmaba explícitamente que el caballero del cisne padecía del complejo de Edipo, mientras que en la versión posterior en el tomo recopilatorio el diálogo fue modificado omitiendo el mencionado padecimiento. 49. Cuando el testamento de Aioros aparece, los protagonistas le piden a Seiya que sea él quien lo lea debido a que, al haber vivido 6 años en Grecia, aprendió a hablar y leer griego, que es el idioma en que dicho testamento está escrito. Aunque esto parece que a Toei no le importó, pues en la película de Eris Hyuga también pudo leer griego antiguo. Son antiguas letras griegas. Nos está diciendo que tenemos que ir por Atena. 50.
A pesar de lo antes mencionado, parece que el autor olvidó que sus personajes hablaban muchísimos idiomas y en realidad no deberían entenderse entre sí. Es que solo entre los Caballeros Dorados hay nacionalidades tan variadas como la brasileña, española, griega, francesa, sueca y hasta la india. Pero aún así, no parece que haya problemas para que los Caballeros de Bronce, que son japoneses, entiendan todo lo que estos dicen. 51. Cuando Camus se enfrenta con Hyuga en la casa de Libra, fue Benjamín Rivera quien le dio voz, actor que también es conocido por interpretar a Milo. No, la casa de Acuario está más allá. Estamos en la séptima casa, Libra. Más adelante, cuando se vuelven a enfrentar en el templo de Acuario, fue Yamil Tala, voz clásica de Ayoria de Leo, quien lo interpretó. Lograste algo más allá que tu maestro y, al fin, despertaste el principal cosmo. Pero en el siguiente episodio, cuando volvemos a ver la muerte de Camus, es una vez más Benjamín Rivera quien lo interpreta. Lograste algo más allá que tu maestro y despertaste el principal cosmo. El séptimo sentido. Detalle interesante, aunque obviamente es una casualidad, que un mismo actor le dé voz tanto a Milo como a Camus, considerando lo que mencionamos anteriormente sobre el maestro original de Hyuga. 52. Cuando la octava llama del reloj de fuego se apaga, escuchamos que Tatsumi dice: "Oh, el fuego de Sagitario se ha extinguido". Pero en realidad la que se apagó fue la de Scorpio. Aunque esto, más que una curiosidad, es un error de doblaje, XD. 53. Aunque la mayoría sabemos que durante la ejecución Aurora Camus forma con sus brazos el cántaro del aura de Acuario, lo que no todos notan es que la pose completa de esta técnica tiene la forma de la Torre Eiffel de Francia, país del que Camus es originario. 54. La lechuza que está posada sobre lo que parece ser el templo de Piscis es un guiño a la presencia de Atena en el santuario, ya que en la mitología griega la lechuza, o más específicamente el mochuelo, era símbolo de esta deidad, ya que se le asociaba con la sabiduría y el conocimiento. 55. En el episodio 68 de la serie original, escuchamos que Seiya dice esto cuando ve a Afrodita a la distancia. Sin embargo, en el doblaje latino se muestra una falla en el diálogo, pues en lugar de decir lo anterior, Seiya responde a lo que el patriarca está diciendo sobre Afrodita. El caballero dorado que resguarda la última de las 12 casas, Piscis. Un guerrero de belleza, brillante y orgulloso entre el cielo y la tierra. Cualquiera esperaría que no fuese tan fuerte por su belleza, pero al contrario, es el caballero más temible. ¿Qué dijo? Lo peor de todo es que eso que dijo el patriarca solo lo dijo en su mente, por lo que Seiya no podría haberlo escuchado de ninguna manera. 56. Y ya que nos ubicamos en este episodio, vemos que Shun ataca a Afrodita con su cadena circular cuando en realidad debería hacerlo con la triangular, pues la otra es exclusivamente para defensa. Aunque hay que decir que eso también sucede en el manga, por lo que quizás no se trate de un error, sino que al únicamente haber detenido a Afrodita para que no ataque a Seiya, se podría considerar esto como un movimiento defensivo. 57. Hacia el final de la batalla de las 12 casas, vemos que cuando en el reloj de fuego ya solo queda encendida una llama, esta se encuentra ubicada en Aries cuando debería estar en Piscis. 58. Las estatuas que se observan dentro de la casa de Piscis al parecer representan a Eros y su madre, la diosa Afrodita, los cuales, de acuerdo con la mitología griega, se convirtieron en los peces que posteriormente conformarían la constelación de Piscis. 59. Una vez que Afrodita muere y Shun cae moribundo a su lado, sus cuerpos se posicionan de manera opuesta, emulando de esta manera el símbolo clásico de Piscis. Número 60. El camino de rosas que cubre el acceso hacia la habitación del patriarca al parecer está inspirado en el campo de amapolas rojas del mago de Oz. Este campo que los personajes debían cruzar para llegar a Ciudad Esmeralda producía un sueño profundo e incluso podría provocar la muerte. 61. Cuando Kurumada estableció al patriarca del santuario como el enemigo a vencer, originalmente este no iba a resultar ser el caballero de Géminis, sino más bien su hermano gemelo malvado. Posteriormente, cuando los santos de bronce ya recorrían las 12 casas, decidió incluir el tema de la doble personalidad, reservando al gemelo malvado, a quien después conocimos como Canon, para ser el antagonista y causante de la siguiente saga, la de Poseidón. 62. Para celebrar el capítulo 50 del manga, la revista Weekly Shonen Jump lanzó una convocatoria para que los lectores enviaran sus diseños de armaduras. De entre las miles de propuestas recibidas, hubo 3 que Masami Kurumada conservaría y tomaría como base para los diseños oficiales, siendo estas las armaduras de Cáncer, Virgo y Acuario.
63. Un detalle curioso en la batalla de las 12 casas es que, aunque Seiya fue el único que vio a todos los santos de oro, con la excepción evidente de Ayoros y Doko, quienes no estaban en el santuario, en realidad él no derrotó completamente a ninguno de ellos, pues de los 3 que enfrentó mano a mano, Aldebarán, Ayoria y Saga, el primero lo deja avanzar tras solo cortarle un cuerno de su armadura, del segundo se salva luego de que Ayoria recuperara la conciencia y, por último, en el caso de Saga, este se termina suicidando frente a Athena tanto en el manga como en el anime. Del resto a los que enfrentó en conjunto mejor ni hablamos, porque tanto Shaka como Milo barrieron el piso con él. 64. En cuanto a los otros caballeros de bronce, ellos sí acabaron con la vida de algunos santos de oro, pero curiosamente cuando tuvieron su primera victoria real, también quedaron fuera de combate. Shiryu llevando al espacio exterior a Shura, Hyoga superando el aire frío de Camus y Shun atacando con su máximo poder justo antes de ser golpeado por la rosa blanca de Afrodita. En cuanto a Ikki, cuando se enfrenta a Shaka y logra superar su cosmos por el tiempo suficiente como para sacarlo de la casa de Virgo, es evidente que él también queda impedido para seguir peleando en las siguientes batallas. 65. El título Caballeros del Zodiaco no fue una modificación propia del doblaje latino, y ni siquiera del de España, sino que provino de Francia, pues fue en aquel país donde le cambiaron el nombre de Saint Seiya a Les Chevaliers du Zodiaque, mismo que luego se utilizó para la traducción al español. Como dato extra, el doblaje latino sería posteriormente usado para la versión en portugués de Brasil, dejando así el nombre de la serie como Os Cavaleiros do Zodiaco. 66. Y hablando del doblaje en portugués, tanta fue la base que tomaron del doblaje en español latino para sus traducciones, que incluso el famoso error del caballero de Junini pasó también para Brasil. Eu não posso acreditar, a corrente parou de atacar e está se rendendo. É a mesma coisa que aconteceu com o Cavaleiro de Junini. 67. Continuando con el asunto de los errores de doblaje, para nadie es un secreto que Saint Seiya en español latino tiene una vasta cantidad de estos, en parte debido a la variedad de idiomas de los guiones base que se utilizaron, tales como el japonés, francés e inglés. Ese caballero era el lagarto nebuloso. ¿Eres Fénix? ¿De la isla de la reina muerta? Ya ha comenzado la batalla entre los caballeros para ganar el toisón de oro. Aunque claro, hubo otros tantos que simplemente fueron descuidos de los actores, No tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras. malas lecturas, Caballero de Orochu. Milo Aldebarrán. El Penrith. y hasta lo que parecen ser improvisaciones. Buscaba desesperadamente el casco dorado, ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba. Dichas alteraciones terminaron por afectar incluso a los nombres de los personajes, pues Seiya en realidad es Seiya, Shiryu se llama realmente Shiryu, el nombre correcto de Yoga es Hyoga, Shon no se llama así sino Shun, Mo es Mu, Camille es Camus o Camus si queremos ser más exactos, Giste realmente se llama Geist, Shina, la princesa guerrera, claro que no, pues en realidad se pronuncia Shaina, Habu se pronuncia en realidad Yabu, Jeki es Geki, Babel de Santori es Babel de Centauro y bueno, un largo, muy largo, etcétera. Por cierto, si quieres conocer todos los errores de doblaje de la serie con un toque de humor, puedes ver este par de videos ya disponibles aquí en el canal. 68. El tema de apertura durante la primera emisión de la serie en Latinoamérica fue una canción alternativa heredada de la transmisión en España llamada La Canción de los Héroes, interpretada por Amado Jaén. Sin embargo, dicho opening no fue precisamente una creación española, porque la letra y la música fueron adaptadas de la versión en Francia titulada directamente Les Chevaliers du Zodiaque, compuesta por Jean-François Porry e interpretada por Gerard Salacés. La peculiar pronunciación de la canción en español, que ha llevado a algunos a creer que se llama La Canción de los Terrores, fue por el acento e idioma materno del cantante, que era el catalán, dando como resultado un castellano un tanto alternado. Sea como sea, fue un auténtico himno de la infancia el que dejó este cantante. Y digo dejó porque lamentablemente falleció en el año 2023. 69. Durante la saga del santuario hubo 5 canciones especiales que sonaron dentro de los capítulos. De estas, solo 2 se mantuvieron para el doblaje latino. Can't Say Goodbye, que escuchamos en el episodio 13, y Lullaby, conocida también como la canción de cuna de Athena, la cual sonó durante el momento en que Saori estuvo a punto de abusar de Seiya al besarlo en contra de su voluntad en el episodio 30. En cuanto a las otras 3, Beautiful Child, Final Soldier y Nebula Chain,
que debieron escucharse en los capítulos 16, 20 y 46 respectivamente, fueron omitidas por completo e incluso la primera de estas, Beautiful Child, fue reemplazada por una música genérica. Como dato extra, aunque ya nos estamos adelantando a la saga de Poseidón, durante el episodio 108, mientras vemos el flashback del entrenamiento de Isaac y Hyoga, suena la sexta y última de estas piezas insertadas, titulada Diamond Dust, la cual originalmente se extiende durante toda la parte en que son niños, pero en el doblaje latino esta se interrumpe en el momento en que Isaac derriba a Hyoga. El ending Blue Forever, que pudimos escuchar durante la saga del santuario, es también conocido como Eternal Blue. Aunque originalmente esta canción fue interpretada por la banda Make Up, su vocalista, Nobuo Yamada, formó un nuevo grupo llamado Daida Laida, con la que recién en 2025 lanzó una nueva versión de este tema de cierre. ¡71! A lo largo de la historia, Kurumada hace varios guiños hacia la futura ceguera de Shiryu, tales como el segundo dragón negro que era invidente, la propia pelea de Shiryu contra los dos dragones negros que se llevó a cabo en una cueva donde este no podía ver nada, la recomendación de su maestro de seguir hacia adelante sin mirar atrás, e incluso este diálogo donde el propio Shiryu asegura que Seiya podría quedar ciego debido al golpe que recibió si no era atendido pronto. Luego su ceguera se volvió una especie de cliché, pues en cada pelea, como contra Fenrir o Krishna, Shiryu perdía la vista de una forma u otra. 72. Y hablando de clichés, la empresa de animación se encargó de que cada uno de los protagonistas tuviera uno que lo identificara, y a veces más de uno. Shiryu debía no solo quedar ciego, sino siempre quitarse la armadura y mostrar dramáticamente su dragón en la espalda. A Shun lo veríamos ser salvado obligatoriamente por su hermano. Al propio Ikki reapareciendo épicamente en medio de las batallas y a su vez siendo el que le dejaba cansados los oponentes finales a Seiya. Hyoga lamentándose de una u otra manera por el recuerdo de su madre. Y Seiya siempre levantándose después de ser fulminado, ya sea por el cosmos recibido de sus amigos o de la propia Athena. 73. Y ya que mencionamos el tema de Hyoga y su madre, existen diversas alteraciones psicológicas en varios de los personajes, como justamente el complejo de Edipo que ya hemos venido mencionando en este video para Hyoga, el narcisismo de Misty, el trastorno disociativo de identidad de Saga, al menos antes de que Kurumada cambiara la historia, e incluso una especie de síndrome de Estocolmo en Yabu. ¡Cállate! Estamos viviendo aquí gracias a Saori. Saori, por favor, sube a mi espalda. Aunque bien puede que para este último se trate de mero simpeo. Te prohíbo que te comportes de esa manera con una persona de la categoría de la señorita. Arrodíllate ante ella y pídele perdón. A pesar de que muchos creen que Amazona es el término correcto para definir a personajes como Marin o Shaina, esto no es así, pues dicho término fue un añadido exclusivo que se realizó en el doblaje para Brasil, ya que las mujeres que forman parte de los 88 caballeros de Athena son simplemente llamadas Saints femeninos o caballeros femeninos. Del mismo modo, tampoco es correcto llamarles Saintias, pues estas últimas pertenecen a un rango y jerarquía diferentes y no son parte del ejército tradicional de Athena. Es más, en condiciones normales, las Saintias ni siquiera deberían de pelear. 75. El narrador de la serie podría ser en realidad un personaje dentro de la historia de Saint Seiya, pues al inicio del manga vemos que las palabras que el sacerdote les dice a los turistas en relación a los santos de Athena son sumamente parecidas a aquellas con las que el narrador comienza a contarnos la historia en el primer capítulo del anime. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Athena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Athena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Dicho de otro modo, el narrador de la serie sería este sacerdote que nos está contando con lujo de detalles la historia de los caballeros de Athena a través de cada capítulo. 76. Aunque muchos piensan que la segunda película de la franquicia, conocida como La Batalla de los Dioses, se inspiró en parte en el Gaiden de Yoga titulado Natasha del País de Hielo, esto es imposible, pues aunque dicho capítulo especial fue publicado 3 semanas antes del estreno de la película, la revista en que apareció incluía también tanto los bocetos de Masami Kurumada para la mencionada película, como los diseños finales a manos de Shingo Araki, lo que por deducción nos permite entender que la cinta se habría empezado a preparar mucho antes que el
Gaiden del Caballero del Cisne. Por tanto, los personajes Alexer y Natasha del manga se basaron en los diseños de Frey y Freya de la película y no a la inversa como la mayoría cree. 77. Para esta misma película, el diseño original del dios guerrero Midgard, que al final fue reemplazado por Hyoga, fue el que más tarde se utilizaría para Hagen de Merak en el arco de la batalla en Asgard. A su vez, el diseño inicial de Urd sería de color naranja, al igual que Midgard, aunque al final se decidió cambiarlo por un tono oscuro. 78. Para la película La leyenda de los jóvenes escarlata, la idea de que Hyoga y Shiryu vistiesen armaduras doradas fue implementada por el propio Masami Kurumada. Del mismo modo, la resurrección de los caballeros dorados por parte de un dios fue también idea suya, por lo que no sorprende que ambos planteamientos se vieran después, tanto en la saga de Poseidón como en la saga de Hades. 79. Aunque la primera película de Saint Seiya que llegó a Latinoamérica fue La leyenda de los jóvenes escarlata bajo el título Los caballeros del zodiaco contraatacan, la de Abel para los amigos, en realidad esa es la tercera cinta de la franquicia, pues en Japón antes estrenaron la de la diosa Eris y posteriormente la ardiente batalla de los dioses. 80. De las 7 películas que existen actualmente de Saint Seiya, 5 tienen el mismo final. Seiya vistiendo la armadura de Sagitario, disparando una de sus flechas para vencer al enemigo en turno y salvando finalmente a Athena. Las excepciones son Tenkaichi Overture, que seguramente de haber continuado habría terminado igual, y el desastre de live action que se estrenó hace un par de años. 81. Los ropajes de las marinas de Poseidón estaban inicialmente diseñados para lucir un color azul debido a su relación con el océano. Sin embargo, además de que visualmente no contrastarían con el fondo del mar, lugar donde se llevarían a cabo las batallas, Kurumada consideró que darles un color dorado los haría verse más imponentes, sobre todo considerando que la batalla anterior había sido precisamente contra los majestuosos caballeros de oro. Número 82. En la primera compilación del manga, cuando Ikki se enfrenta con Kanon y es atacado por el Triángulo Dorado, el Fénix asegura que esa técnica no es nada en comparación con la otra dimensión de Saga. Sin embargo, esto era un error, pues aunque Ikki sí fue enviado a otra dimensión por Saga en el anime, eso mismo no sucedió en el manga, por lo que al notar la falla, Kurumada corrigió el diálogo en las posteriores ediciones donde se sustituyó otra dimensión por explosión de galaxias, que fue la técnica con la que Ikki sí fue atacado en el manga. 83. A pesar de que la saga de Hades estaba planeada para incluirse como parte del anime original, e incluso se prepararon imágenes promocionales y hasta la banda sonora, al final, debido a que el rating había bajado demasiado para la saga de Poseidón, luego de que el arco de Asgard le había reducido el hype al público japonés, esta terminó por cancelarse, teniendo que esperar más de una década para poder ver la luz. 84. Y ya que se mencionó el soundtrack de la saga de Hades, en la portada de ese disco observamos que ya se tenía el diseño de las nuevas armaduras para los santos de bronce en el anime, con la excepción de Shun, quien se mostraba con la túnica de Hades y el cabello verde en vez del rojo que se podría apreciar años después. Del mismo modo, en esa portada se veía a Hyoga con los ojos sanos, sin la herida hecha por Isaac en la saga de Poseidón, la cual sí se mostraría en el anime realizado en la década de los 2000. 85. Y ya para dejar el tema del soundtrack original de Hades, el opening para aquel primer esbozo de la serie sería Dead or Dead. Interpretado por Hironobu Kageyama, mismo que interpretó los segundos opening y ending de la serie, y por si no lo sabías, es también quien interpreta los dos openings de Dragon Ball Z, así como su segundo tema de cierre. 86. Resulta curioso e incluso irónico que, tal como se mencionó antes en este video, la saga de Poseidón se añadiera al anime debido a los altos ratings, pero que fuese esta misma saga la que provocara la cancelación de la siguiente, la de Hades, justamente por la disminución del público. Y es que, en realidad, la batalla contra Poseidón solo era una especie de historia intermedia, mientras que la verdadera gran batalla final era contra el dios del inframundo. Sabiendo esto, ¿te hubiese gustado que la historia saltara directo del santuario a la saga de Hades? 87. Aunque la Guerra Santa contra Hades es la que más se aborda en las historias de la franquicia, de acuerdo al Hipermito, documento oficial de Saint Seiya, la primera de estas guerras no fue contra el dios del inframundo, sino contra el dios de los mares, Poseidón. E incluso antes de pelear contra Hades, Atenas se enfrentó a los Gigas y al dios de la guerra, Ares. En la saga de Hades, capítulo Santuario, vemos que Argol resucita y reaparece junto a Dante y Capella. Esto es así, ya que es una referencia del manga en donde estos tres caballeros de plata aparecen juntos para llevarse a Saori, a diferencia del anime donde Argol más bien aparece junto a Shaina y Spartan.
89. Y ya que mencionamos a los Caballeros de Plata que resucitan, cabe señalar que esto solo sucede en el anime, pues en el manga los únicos que vuelven a la vida son los dorados. Número 90. Y hablando de diferencias, la escena de Ikki conversando con Shiryu tampoco existe en el manga, pues el Fénix reaparece en la saga de Hades hasta que se enfrenta con los 3 jueces en el inframundo. Y otra cosa que también se ve solo en el anime es a los Santos de Bronce desviando la exclamación de Athena, pues en el manga es únicamente Shiryu quien aparece, pero no para desviarla, sino para desbalancearla. 91. La inscripción que aparece en el portal del inframundo, aquellos que entren aquí abandonen toda esperanza, existe en el escrito original de la Divina Comedia, aunque Kurumada solo colocó la última parte, ya que el escrito completo dice: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona toda esperanza si entras aquí. 92. Más allá de que así lo decidió el autor, Masami Kurumada, la razón por la que Aioros no resucitó durante la saga de Hades puede explicarse a razón de que su alma nunca llegó realmente al inframundo, ya que ésta se albergó dentro de la armadura de Sagitario luego de entregarle el bebé Athena a Mitsuma Sakido, idea que podría apoyar el propio manga original cuando dicha alma habla con Aioria. Aunado a esto, el spin-off Saint Yo rescata esta idea al mostrar cómo Aioros aparece cuando la armadura protege a Saori, y más recientemente el remake en CGI sí mostró de forma clara que efectivamente el alma de Aioros residía dentro de la propia armadura. Pero gracias al manga Sensei Destiny surge una nueva posibilidad al respecto, la cual sería simple y llanamente que Aioros sí estaba en el inframundo, pero abiertamente habría rechazado la oferta de la diosa Ker para volver a la vida. Ante esto, alguna vez Kurumada habría dicho que, aunque Aioros hubiera aceptado resucitar como los otros caballeros dorados, no hubiera sido creíble para ninguno de los bandos que realmente se hubiera puesto en contra de Athena. 93. Aunque por lo general es el manga el que sirve de inspiración para las ideas del anime, en el caso de Saint Seiya también sucede a la inversa, pues muchas ideas que originalmente se vieron en el anime fueron tomadas por Kurumada para ser implementadas después en su manga. A ver, espera, Cal, déjame te ayudo con esto. Porque ¿sabías que la danza que hace el cisne antes de ejecutar sus técnicas no aparecía en el manga? Pero luego de verla en el anime, Kurumada la agregó. O que las esferas que Athena usa para proteger y sacar a los Santos de Bronce en los Campos Elíseos fueron inspiradas de estas otras en las que ella misma los salva en la Isla de la Muerte. ¿Sabías que el control mental del patriarca, usado por primera vez contra el Santo de Cristal en el anime, después Kurumada lo replicó con Aioria? ¿Y tú sabías que el diseño, nombre y animal representativo de Doko de Libra fueron tomados de Oko, el compañero de entrenamiento de Shiryu? ¿O que la manera en que el cuerno de Aldebarán se clava en el piso luego de que Seiya lo corta? Originalmente en el manga este solo giraba en el suelo, pero Kurumada lo cambió porque le gustó más cómo se veía en la serie. ¿Y sabías también que la uña creciente de Milo al ejecutar su aguja escarlata primero se vio en el anime y después Kurumada lo empezó a hacer en el manga? Pero tú sabías que la pose de la ejecución de Aurora fue porque Kurumada se inspiró en la forma en la que en el anime Yoga lanza su Aurora Thunder Attack, o que el propio nombre de la técnica de Acuario fue inspirada en el rayo de Aurora de Yoga, que solo se llama así en el anime, pues en el manga se llama Kolodny Smerch. Ah, pero seguro que tú no sabías que la forma en que los caballeros se colocaban sus armaduras al inicio era pieza por pieza, hasta que Kurumada copió la manera en que sucedía en el anime. Pero dime, ¿acaso tú sabías que la evolución en etapas de Papillón estuvo basada en la misma técnica de Mantis que se vio en la cuarta película de la franquicia? ¿Y tú sabías que la reunión de las 12 armaduras doradas para emular la luz del sol se vio por primera vez en esa misma película y no en el Muro de los Lamentos? ¿Y tú sabías que Shoryu, el hijo adoptivo de Shiryu en Next Dimension, fue una idea que Kurumada obtuvo de Ryuho, el hijo biológico del Caballero del Dragón en Saint Seiya Omega? Sí, sí lo sabía. ¿Y tú sabías o no sabías? 94. Aunque muchos concluyen que entre Seiya y Shun hay una gran amistad por el hecho de que es con ellos con quien casi siempre inician las sagas, siendo los primeros en llegar a los lugares de batalla, la realidad es mucho más simple, y es que lo anterior se debe a que por lo general ellos dos son los que se encuentran cerca de Saori viviendo en Japón, a diferencia de Hyoga, que cuando no hay batallas está siempre en Siberia, Shiryu lo mismo pero en China, y en el caso de Ikki, bueno, con él nunca sabemos dónde está, pero seguro que cerca no es. 95.
De la mano con lo anterior, la razón por la que los Santos de Bronce por lo general regresan y viven en los lugares en que entrenaron es por los lazos que mantienen con esos lugares, siendo que Shiryu tiene a Doko y a Shunrei en China, Yoga a Jacob y a su propia madre en Siberia, e incluso Ikki al parecer suele estar en la Isla de la Muerte, recordando que en el manga no fue destruida, pues esta le recuerda a Esmeralda. Pero entonces, ¿qué pasó con Seiya? En su caso, él no podía regresar al santuario, su lugar de entrenamiento, debido a que tenían prohibido el acceso por haberse ido sin permiso para regresar a Japón. Y en cuanto a Shun, él no volvía a la isla de Andrómeda simplemente porque no había nadie en ese lugar, pues su maestro ya había muerto y su compañera de entrenamiento también se había ido, recordando que en el manga, a diferencia del anime, eran los únicos discípulos del caballero de Cefeo. 96. De acuerdo con Masami Kurumada, sí existen 4 armaduras misteriosas dentro del santuario, las cuales iban a revelarse durante la saga del cielo que fue cancelada. Aunque no se sabe cuáles son dichas armaduras, ha habido obras que nos dan alguna pista, como la Gigantomaquia, que incluye entre ellas a la de Cabellera de Berenice, y la película de Abel en la que los santos de la corona, quienes posiblemente vestirían estas armaduras especiales, son justamente Cabellera de Berenice, además de Lince y Quilla. 97. En cuanto a la cuarta armadura misteriosa, existe la teoría de que podría ser la del Fénix, razón por la cual tiene esa capacidad única de reconstruirse. Y es por eso mismo que hasta el propio Shaka de Virgo reconoció que es superior en ese sentido, incluso a las de oro. 98. La primera vez que en Next Dimension aparece Suikyu vistiendo la armadura de Craterys, vemos que esta presenta tonalidades en violeta, pero cuando esa misma imagen se publicó dentro del tomo recopilatorio, ahora sus tonalidades cambiaron a azul, e incluso el cabello del personaje sufrió algunas modificaciones en su diseño. 99. El epílogo de Next Dimension nos cuenta un recuerdo reciente que Athena rememora. Ahora bien, si este epílogo en realidad se trata del prólogo de la saga de Zeus, como muchos fans especulan, tendríamos entonces que tanto Next Dimension como la saga del cielo, la segunda y tercera parte de la trilogía canónica, comenzarían con un capítulo especial similar, pues mientras en Next Dimension inicia con un recuerdo del dios Hades, la saga de Zeus comenzaría con un recuerdo de la diosa Athena. Y 100. Cuando se publicó el anterior video de 100 curiosidades en este canal en el año 2020, existían 13 mangas de Saint Seiya, de los cuales 5 eran canónicos, además de 6 series de anime, 6 películas, 3 outside story y 2 novelas, dando un total de 30 obras oficiales. Al día de hoy, 5 años después, se han añadido una serie en CGI, una nueva historia canónica, Saint Seiya Den, 5 mangas oficiales, Dark Wing, Saint Show Memories, Time Odyssey, Re-Rise of Poseidon y Saint Marilla, así como una película live action, lo que nos da un total de 38 obras oficiales que integran actualmente la franquicia. Y hasta aquí el video de celebración por los 200,000 suscriptores. ¿Qué te sorprendió más, los datos o los invitados? Deja en los comentarios qué detalles de lo que mencionamos no sabías y cuál de mis amigos que colaboraron en este video te tomó más por sorpresa. Por cierto, ahí mismo en los comentarios te dejaré tanto los links como la temática de los canales de todos ellos por si alguno no lo conocías. Yo soy Cal. Yo soy Semilla Maligna. Yo soy Mao. Yo soy Jade. Luis R. Ceci. Y Santi. 90 Nicolás de Sumales. Armando Larú. Saga Gamer. Athena no sé. El tío Quique. Y Androli. Y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya. Y ahora vamos por el 250,000 de suscriptores.